Muy buenos días, hoy 24 de febrero del 2021. Les saludamos desde la Asociación Gente para Servir y les invitamos para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy seguimos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 21 al 48, el libro de Éxodo, capítulos 30, 31 y 32 y Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, Éxodo 30, 31 y 32 y Mateo 5, 21 al 48. Ayer iniciamos la lectura del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y donde pues vimos que desde este versículo 1 del capítulo 5 hasta el final del capítulo o hasta el principio del capítulo 8, el Señor está dando lo que muchos comentaristas van a denominar como las pautas o la declaración del reino de los cielos. Y quisiera que empezáramos en el versículo 17, aunque la guía hoy nos plantea desde el versículo 21, pero el versículo 17 y estos versículos a continuación van a marcar lo que el Señor va a plantear en lo que queda del capítulo 5. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí, este capítulo 5, esta porción del capítulo 5, nos va a plantear de manera extraordinaria una reinterpretación que el Señor Jesús le da a la ley. Y no estoy hablando simplemente de una reinterpretación porque la cambie, sino más bien voy a decirlo de esta manera, depura lo que el Señor había escrito. A través de los años, la esencia de la enseñanza del Señor, de la instrucción del Señor, lastimosamente se había contaminado por las posturas que cada persona iba asumiendo de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a lo que cada uno pensara. El Señor Jesús aclara y dice: bueno, yo no vine a anular la ley, yo no vine, pues, y sería contradictorio que el Señor viniera a contradecir lo que el Padre había planteado. Si el Señor Jesús venía a hacer cumplir o a cumplir más bien una misión que el Padre Eterno le había encomendado, pues era ilógico que él pretendiera anular totalmente lo que estaba escrito. Y él lo aclara: yo no vine a abrogar, por el contrario, vine fue a cumplirla. Y vamos a encontrar en este texto esta expresión de oísteis que fue dicho, ¿sí? Y la otra expresión, pero yo os digo. Vuelvo y les digo, esto es algo extraordinario porque el Señor le hace una relectura a unos puntos de la ley, no todos, pero a unos puntos de la ley muy críticos que se habían convertido en circunstancias que incluso habían traído injusticia e inequidad a la sociedad. Aquí el primer planteamiento que el Señor hace es precisamente respecto a la ley. En la época del Señor Jesús se le decía ley a la Torá, o sea, a los 5 primeros libros de la Biblia, a lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Se le decía ley, digamos, a todo el cuerpo de lo que era el Antiguo Testamento. Entonces no solo la Torá, sino también Torá y los profetas. Se le decía ley también a los comentarios que hacían los rabinos y a la interpretación que hacían los rabinos y los escribas de la ley. Y
Y lastimosamente, pues en aquella época se vivía más por lo que decían, por lo que comentaban, por lo que interpretaban los rabinos, que lo que pues esencialmente estaba escrito en la Biblia, en la instrucción. Aquí dice entonces, y vamos a ver 7 momentos donde el Señor plantea lo que se ha dicho y ahora lo que yo digo, ¿sí? Vuelvo y digo, en una osada expresión o manifestación de Él como Hijo de Dios, está asumiendo una nueva reinterpretación de la Biblia que no iba a ser muy popular, que no iba a ser muy querida entre sus oyentes, porque de hecho iba a ser mucho más compleja. Si lo viéramos de alguna manera, era más fácil tratar de cumplir unos ritos, unas costumbres, unas tradiciones, que lo que el Señor está planteando. Porque el Señor no solo está planteando en que obedezcamos unos actos, sino que, o sea, el Señor ya no solo evalúa lo que se hace, sino la intención con la que se hace. No es solo cumplir unos esquemas, sino que hay en mi corazón que me lleva a cumplirlos. Entonces hace mucho más compleja y más profunda la instrucción que el Señor ha planteado. Entonces aquí en el versículo 18 dice, os digo, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí está tomando dos letras muy pequeñas, bueno, una letra y lo que llamaríamos una tilde, que es una puntuación que llevan las letras hebreas, que son muy pequeñas. Y dice, ni siquiera esas letras más pequeñas el Señor va a permitir que pasen. Ha de cumplirse cabalmente lo que está escrito. Y dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces no es una justicia que se basa en el intento riguroso del cumplimiento de las palabras, sino más bien en la fe y la convicción y la determinación interna de vivir en el Señor. Vivir en el Espíritu es mucho más complejo y demandante que pretender cumplir un código ético y moral como es el cumplir las palabras de una ley. Vivir en el Espíritu va mucho más allá de las letras. Como dice el mismo San Pablo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque vivir en el Espíritu es, de alguna manera, detenerse absolutamente a callar su propia alma y estar dispuesto a agudizar sus sentidos espirituales, que no están tan agudos, que están muy entretenidos, más en esta época, para poder ser dirigido plenamente por el Espíritu del Señor. Plantea entonces, además de la reinterpretación de la ley, que no es otra cosa que el cumplimiento pleno de la ley en la ley del Espíritu, iba a plantear 6 cosas más muy importantes. Uno, sobre la ira. Y ustedes van a ver este esquema en lo que resta del capítulo 5. El versículo 21 dice, oísteis que fue dicho, ¿sí? Y luego en el 22 dice, pero yo os digo. Lo mismo van a encontrar en el versículo 27. Ojalá puedan tener su Biblia ahí y acompañar la lectura. El versículo 27 vuelve a decir, oísteis que fue dicho, y el 28 vuelve y dice, pero yo os digo. El versículo 31 también va a decir, también fue dicho, y el versículo 32 dice, pero yo os digo. El versículo 33 dice, habéis oído que fue dicho, y el versículo 34 dice, pero yo os digo. Luego el versículo 38, oísteis que fue dicho, y el 39, pero yo os digo, y luego el 43, oísteis que fue dicho, y el 44, pero yo os digo. 7 cosas el Señor replantea en este capítulo 5 acerca de la ley. Uno, la ley misma, ¿sí? La ley misma en decirle, yo no la vine a abrogar, por el contrario, vine a cumplirla, y el cumplimiento de esta ley no se trata simplemente en el rigor de ciertos ritos y tradiciones, sino en el cumplimiento de toda justicia en el corazón de cada creyente. Luego va a hablar sobre la ira. ¿Y qué dice sobre la ira? Fue dicho, cuando habla de la ley
que los escribas y fariseos pregonaban, dice, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso fue lo que fue dicho. O sea que, ¿quién cumplía la ley? Quien no matara. Así de sencillo. Matar no creo que sea tan fácil. Matar, quitarle la vida a alguien, debe ser, hasta incluso quitarle la vida a un animal, tiene que ser un acto muy fuerte de hacer. No creo que la gente lo haga simplemente, y menos un creyente. Seguramente para la gente lejos de Dios y entenebrecido, pues será muy fácil, pero para alguien que tema a Dios, quitar la vida no debe ser así de sencillo. ¿Y cómo reinterpreta el Señor acerca de que no maten? Dice el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fuertísimo, porque era más sencillo simplemente no matar. Pero aquí dice, no, aquí no solo matar, porque usted en su corazón puede matar a alguien, porque usted en su corazón puede agredir a alguien, porque es que no solo se mata el cuerpo, también se mata el alma, se mata la dignidad, también se mata la esperanza. Y la ley dice no matarás, pero o sea, tal vez nosotros nos quedamos con no matar el cuerpo, pero ¿y dónde están aquellos que matan la fe? Porque hay muchos que matan la fe, que por sus inadecuados comportamientos y mal testimonio matan la fe de otros. Muchos matan la esperanza a través de la corrupción, la injusticia. Y aquí el Señor le da una profundidad a lo que está escrito y dice, no solo es que mates físicamente, es que cualquier tipo de afrenta y ofenda que pueda afectar el alma o el espíritu de tu prójimo, eso también es merecedor de juicio. Entonces, vuelvo y digo, a veces dicen, no, el cumplir la ley es imposible, imposible humanamente hablando, pero en la vida, en el espíritu, incluso va mucho más allá. Porque como dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquel que cumplió toda la ley viviendo en mí, cediéndole yo el control de mi vida a cada instante, en cada momento de mi existencia, pues ese al quien yo le cedí el control de mi vida, va a cumplir cabalmente todo, no solo lo que está escrito, sino el por qué está escrito. Luego dice el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fuertísimo, porque aquí también le derrumba seguramente a muchos religiosos de la época en que supuestamente podían ser fieles, pero dice, no, es que aquí no es solo que usted cometa el acto físico de estar con una mujer o de estar con otro hombre, sino que si en tu mente, en tu corazón lo codiciaste, ya adulteraste. ¿Por qué? Porque es que el pecado no es el acto, el pecado nace en la mente y en el corazón. ¿Quién pecó? Pecó quien lo consintió en su corazón, porque de esa intención al acto hay una línea muy delgada y un paso muy rápido. Dice la Biblia o lo que plantea el Señor, aquí no es solo que usted se vaya y esté con otro hombre, otra mujer fuera de su pareja. Aquí está el deseo, la codicia que tuvo de él. Si ven que la reinterpretación de la ley no es más sencilla, es mucho más complejo y más profundo. Y alguna vez una persona muy querida planteaba, hablando en un seminario de parejas, y decía, si usted alguna vez ha pensado que su pareja se muera, entonces seguía la siguiente pregunta, si usted ha pensado que su pareja se muera, ¿ha pensado si se volvería a casar o no? Entonces, pues cada uno iba respondiendo. Luego preguntaba, ¿y usted ha llegado a pensar incluso con quién se volvería a casar? Y al terminar las preguntas dice, si usted ha considerado que su pareja se muera, si usted ha considerado volverse a casar, pero incluso ha considerado con quién se volvería a casar, tenga en cuenta que eso es una manera de adulterar, porque usted llegó a pensar verse en la vida con otra persona diferente a su esposa, a su esposo, que aún está vivo. Algo así como alcanzó a matar
y a enterrar a su pareja y a pensar estar en otra. Eso, según lo que el Señor Jesús está planteando, es adulterio. Fuertísimo, muy profundo. Por eso, por eso tanta gente cuando escuchaba al Señor Jesús este planteamiento decía, esto es muy duro, esto es muy fuerte, ¿quién lo podrá resistir? En el versículo siguiente entra en otro tema, o en el bloque siguiente, también muy crítico y muy mal interpretado y lastimosamente muy complejo para el manejo de la iglesia, y es acerca del divorcio. Dice, fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. En la ley mosaica se permitía, terrible además, que si el esposo estaba inconforme con la mujer, él podía darle una carta de divorcio y dejarla. Claro, esta carta de divorcio blindaba a la mujer en el sentido de que se podía volver a casar sin duda alguna, pero también él debía ampararla económicamente. No era simplemente repudiarla y tirarla a la calle, sino que ella debía ser amparada bajo, porque no era culpa de ella, porque miren, era tan terrible esto de la carta de repudio, que si el esposo no estaba contento con la manera en que ella hacía las labores en la casa, como cocinaba, o le parecía que ya no era tan bonita como consideraba antes, él la repudiaba. Moisés, y hay que aclarar que Moisés lo que hizo fue blindar a la mujer con la ley, porque al establecer la carta de repudio, le estaba blindando ante la mala acción de los hombres que simplemente la rechazaban. Entonces él les decía, no, 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 no la rechaces sino más. Dele una carta para que esa carta de alguna manera la ampara para que simplemente no quede abandonada. Como había un acuerdo y unas dotes, unas negociaciones, el esposo debía devolver esos recursos, pues para que la mujer no quedara simplemente desamparada. Cuando habla entonces el Señor dice, eso fue lo que oísteis, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué está diciendo? Y eso está planteado en Marcos 10 y más adelante en Mateo 19, para que lo tengan en cuenta, que la única razón y el único argumento está que el otro adulterio, ¿sí? Que cometa un acto de fornicación. Eso libera al otro digámoslo así, del yugo del matrimonio. Y también que eso en algún momento nos vamos a sentar en detalle a estudiar sobre el divorcio, también obviamente la preservación de la vida. Una mujer o un hombre no tiene que estar soportando de ninguna manera ningún tipo de violencia y nada que atente contra su vida y su dignidad. Pero aquí, hoy en día, hasta los cristianos son muy folclóricos con este tema de que, no me identifico, incompatibilidad de caracteres, me divorcio y voy y me caso otra vez. Eh, Tengan en cuenta que hay que evaluando la intención de este acto, pueden estar cayendo en adulterio. Y una relación puede estar empezando, eh, por decirlo de alguna manera, con una maldición sobre sus hombros. eh, Muchos creyentes o personas que profesan la fe creen que pueden legalizar un acto de adulterio con un matrimonio, simplemente. Seguramente un matrimonio puede formalizar algo ante la sociedad, pero hay cosas que quedan como esa manchita de algo que se hizo. Y eso hay que hilarlo muy delgado, porque si decidimos caminar delante de Dios y ser correctos delante de Dios, no podemos reinterpretar la escritura a conveniencia nuestra. Por eso cuando el Señor hace pero yo os digo, se vuelve mucho más difícil, mucho más complejo, y no hay otra manera que la ley del Espíritu. Y solo aquel que vive en la ley del Espíritu puede vivir esto que el Señor está planteando. Eh, Hay muchas cosas que el Señor va a plantear, y todo se fundamenta en cómo yo vivo en la plenitud de su presencia, porque el Señor puede suplir cualquier tipo de necesidad físicas, emocionales, materiales, espirituales. Solo que muchas veces no nos damos a la tarea en verdad de refugiarnos y encontrar la plenitud y la llenura en Él. Luego vuelvo y digo, esto del divorcio es
tiene mucho de ancho y de profundo y de largo, pero a la luz de la Biblia nos deja ver con claridad cuál es la postura del Señor respecto al divorcio. Conclusión de esta parte, no es simplemente que yo voy encontrando incompatibilidad de caracteres y me voy divorciando y voy estableciendo nuevos matrimonios y nuevos matrimonios. El matrimonio, como dice y lo va a explicar el Señor Jesús en Marcos 10 y en Mateo 9, el matrimonio fue para toda la vida y ha de ser una lucha constante de mantenernos en fidelidad. ¿Quién lo va a vivir? Quienes van al Señor, quienes estructuran su matrimonio en el Señor. Solo el Señor es el que da la capacidad de amar profundamente, de perdonar. Claro, y también lo deja claro el Señor, obviamente, ante una persona que maltrata, que es violenta, que atenta contra mi vida, pues nadie me manda como a dejarme matar. David no se dejó matar de Saúl, pero David obró correctamente respecto a Saúl. Luego habla de los juramentos y dice, habéis oído que fue dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Yo os digo, ni siquiera juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Esto le da también una profundidad y algo así como sea serio con lo que dice. Si usted dice a las 5 es a las 5. Si usted dice va, va. Si usted dice viene, viene. Claro, nadie es infalible y se pueden cometer errores, pero no hay necesidad de decir yo te juro, yo te prometo, porque si yo tengo credibilidad en mis palabras, no tengo por qué jurar. ¿Saben qué está planteando aquí el Señor? Sea veraz, sea certero. Usted quiere credibilidad cuando cumple sus palabras, cuando es coherente entre sus hechos y sus palabras. ¿Para qué jurar? Quien jura, quien perjura, es porque él mismo está dudando de la seriedad de sus palabras. Él mismo está dudando de la veracidad de sus palabras. Y dice el Señor, el hablar del creyente de decir, si es sí, es sí, si es no, es no. Todo lo demás de mal procede, porque no tiene una buena intención. Y por último, plantea dos cosas. Uno, la venganza y dos, el amor a los enemigos. Dice, oísteis, y esto es una ley que no fue inventada por los israelitas, era una ley que circundaba en aquel entonces en todo el antiguo Medio Oriente. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Sí, algo así como, si tú me golpeas, yo te golpea, si tú me la haces, yo te la hago, si tú me quitas, yo te quito. ¿Qué dijo el Señor? No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomarte ti prestado, no se lo rehuses. Aquí el Señor está dando una lección muy contradictoria a lo que cualquiera quisiera escuchar. Aquí el Señor lo que está diciendo es, dejen mí que yo tomo justicia de todo. Cuando alguien confía en el Señor, sabe que aún el que pretenda venir a quitarle, jamás le quitará, porque sabe que todo lo que está en sus manos lo puso el Señor. Y si soberanamente Dios permitió que alguien se lo quitara, es porque el Señor también va a devolver con creces. No hay cosa que aquel que se cobija bajo la sombra del Omnipotente vaya a padecer. Descansa en la soberana justicia del Señor. Y, y, y es más, sabe tanto lo que es y todo lo que ha sido puesto en sus manos que está dispuesto a ir más allá. No es medido porque sabe que los recursos que Dios puso en sus manos son de Dios, ¿sí? Y que Dios hará justicia y que la justicia no depende de nosotros, que la justicia no... Ahora, tampoco estoy diciendo que seamos como medio torpes y que pretendamos que todo el mundo venga a quitarnos de ninguna manera, porque el Señor también dará discernimiento y hay herramientas formales que a nosotros nos libran. Pero aquí está diciendo,
de nosotros no es la venganza, dice el versículo 43. Dice, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Del Señor es la venganza, del Señor es la justicia. Cuando yo entiendo la plenitud del amor de Dios, ¿saben cómo vamos a pensar? Pobrecito el que pretende mentirme, pobrecito el que pretende engañarme, pobrecito el que pretende quitarme, pobrecito el que pretende o cree que abusa de mí. Porque si yo estoy en el Señor, no me lo están haciendo a mí, no me están quitando a mí, es al Señor. Así que cuando yo entiendo eso, en vez de ponerme a pedir justicia, a pedir venganza por aquel que me ha afrentado, voy a más bien a pedirle misericordia a Dios y le voy a pedir que tenga piedad de aquel que me ha hecho daño. Así que cuando nos encontramos con esta reinterpretación de la ley, pueden ver de que no es tan fácil, de que era mucho más fácil seguir los 613 mandamientos, estatutos y preceptos que observa la religión judía que este planteamiento que está dando el Señor. Es un planteamiento que demanda sí o sí una vida en el Espíritu, una vida en la gracia, en el poder y en la bondad del Señor. Entreguémosle este día al Señor en oración. Cierre sus ojos y pídale, porque así lo dice el profeta Joel, que él pondría su espíritu en nosotros y la ley en nuestro corazón. Y todo lo que tú planteaste, Señor, es para que tengamos una vida plena y feliz. Por ejemplo, es más feliz un hombre o una mujer fiel, que tiene la, la dignidad, la tranquilidad de que no ha mentido y no ha engañado, y que se ha esforzado en preservar su matrimonio, en que se ha esforzado en amar, perdonar. Tiene mucho más valor aquellos que luchan por su matrimonio de la mano del Señor. Es mucho más difícil varios matrimonios, armados, con varios hijos, con hijos que tienen esa situación como de varios hogares, 2, 3. Es más complejo. Era mejor para el hombre. Los judíos, viendo este planteamiento del Señor, eso está en Marcos 10 y en Mateo 19, decían, es mejor quedarse solo. Vale más al hombre quedarse solo. Esto es muy duro. Qué tristeza. Duro amar a aquel ser con el que se juró fidelidad. Claro, es imposible, no duro, es imposible lejos de la ley del Espíritu. Pero en el poder del Espíritu Santo es totalmente posible. Dígale, Señor, yo quiero pedirte que tomes el control de mi vida. Entiendo que soy débil, frágil, limitado, pero tú eres todopoderoso y para ti no hay nada imposible. Toma el control de mi corazón, de mi mente, llena todos los vacíos que hayan en mi ser. Perdona mis pecados. Perdona, Señor, el haber tergiversado tus palabras, el haber pretendido manipular tus palabras a mi conveniencia. Señor, la instrucción es una sola. Imposible es para mí, Señor, el cumplimiento de los mandatos, pero en ti, en tu Espíritu, no hay manera de equivocarnos, porque quien te obedece jamás se equivocará. Toma mi corazón, toma el control de mi vida, apártame del mal y ayúdame a caminar de tu mano. Bendice a tus hijos, fortalece a los débiles, ilumina, Señor, nuestras mentes y corazones, sana toda enfermedad y extiende tu mano poderosa sobre tu pueblo. Guíanos en este día, Señor, por tu Espíritu, permitiéndonos atender claramente tu voz y tu instrucción. Gracias por escucharnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén.